Buenas tardes, mi nombre es Natalia Ladino Tejedor y soy estudiante del tercer cuatrimestre de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca del discurso del desarrollo social basados en el libro La invención del tercer mundo de Arturo Escobar en el capítulo 2, La fábula de los tres mundos y el desarrollo. Vamos a responder a tres preguntas básicas. La primera es, ¿cuáles son los momentos históricos en la invención del desarrollo? Para responder a esta pregunta vamos a seguir paso a paso esta línea del tiempo, iniciando en el siglo XIX con la independencia de los países latinoamericanos. En el siglo XX, el ascenso de los Estados Unidos como nación. En 1940, la conformación de la Comisión Internacional para el Desarrollo, que buscaba orientar la producción latinoamericana hacia el mercado estadounidense. En el año de 1945 hubo una transformación en los asuntos mundiales, ya que hubo una reorganización en la estructura del poder mundial. En el año de 1947, la democracia tuvo un proceso de consolidación, ya que se pasaba de un proceso de dictadura o hubo una transición entre la dictadura y la democracia. Entre los años de 1945 hasta 1948, se realizaron las conferencias interoamericanas. En el año de 1945, entre el 21 de febrero al 8 de marzo, se realizó la primera en Chapultepec, México. La segunda en Río de Janeiro, Brasil, en el año de 1947. Y la tercera en Bogotá, Colombia, en el año de 1948. Estas conferencias interamericanas tuvieron la tarea de articular los asuntos y reglas que llevaran a una independencia de los países latinoamericanos con respecto a la política estadounidense. En el año de 1948 surgió el Plan Marshall, que buscaba que los intereses sociales primaran sobre los intereses privados que en ese momento se tenían. También tenemos en el año de 1949 en Colombia la visita o la misión económica organizada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que visitó Colombia. Esto con el fin de formular un programa general de desarrollo para el país, que era un país o es un país subdesarrollado. Durante los años de 1945 a 1955 se vivió la consolidación de la hegemonía estadounidense en el sistema capitalista mundial. Estos son básicamente, según el libro y según el capítulo estudiado, los momentos históricos más relevantes para la invención del desarrollo. La segunda pregunta que vamos a responder es, ¿qué significa afirmar que el desarrollo es un discurso? Para responder a esta pregunta definiremos primero qué es discurso, según la filosofía. Es un sistema de ideas que se construye de manera social. Partiendo de esta definición, decimos entonces que el desarrollo es un discurso, ya que también tiene una articulación de elementos que proponen diferentes objetivos y estrategias, dando lugar al discurso del desarrollo. En los años 40 se tenía entendido que solamente la idea del desarrollo material podía producir un cambio dentro de la cultura, la política y la economía, pero a partir del discurso del desarrollo se dice entonces que se requieren también de otros elementos o que se pueden involucrar otros elementos como la ciencia, la tecnología, la educación para tener ese desarrollo material o ese desarrollo social. La tercera y última pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias socioeconómicas de la implementación de las estrategias del desarrollo en los países latinoamericanos? Una de las consecuencias fue la reorganización radical de las instituciones de educación, ya que la creación de planes de estudio del mundo desarrollado produjo que el sistema educativo reorganizara sus ideas y sus planes para adecuarse a las ideas del desarrollo. La segunda es el incremento de la pobreza de los países subdesarrollados, ya que por el afán del desarrollo, los líderes fueron sometidos a infinitas formas de represión, entre ellas la venta de sus recursos. La tercera es la universalización de los términos pobreza y subdesarrollo. Esto causó que los pertenecientes al tercer mundo fueran considerados inferiores, es decir, que los que
pertenecieran a estos países subdesarrollados ya eran conocidos mundialmente como seres inferiores. Con esta tercera pregunta concluimos la exposición sobre el discurso del desarrollo. Las principales dificultades encontradas para poder realizar este trabajo fueron el comprender un poco la teoría desde Arturo Escobar para poder responder concretamente a estas tres preguntas en el tiempo asignado. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.